Goku se encontraba en su campo a punto de comenzar con su jornada. Sin esperarlo, Daishinkan se haría presente. ¡Supremo sacerdote! No lo esperaba aquí, diría Goku. Señor Goku, qué gusto verlo, diría Daishinkan. Vengo a notificarle que ha sido invitado a un combate de exhibición. ¡Genial! ¿Contra quién voy a pelear? Diría Goku emocionado ya que le encantaba ese tipo de combates. ¿Contra quién? No. ¿Contra quiénes? Diría Daishinkan. Peleará contra los 12 dioses de la destrucción. ¿Los 12? Diría Goku desconcertado. En efecto, diría Daishinkan. Pero no lo entiendo. Yo no les hice nada, diría Goku. Nadie dijo eso. El objetivo de este combate es simplemente poner a prueba el desempeño de los dioses, diría Daishinkan. Durante este último periodo no solo usted ha demostrado ser más fuerte que un dios de la destrucción, más de un guerrero en el torneo del poder lo ha hecho. Y hemos sido testigos de otros sujetos que también los han superado. Entiendo. Supongo que lo que quieren es darles una lección, diría Goku. Creo que lo entendió, diría Daishinkan. Genial, cuenta conmigo, diría Goku. Goku hablaría con Milk sobre aquel combate de exhibición. No me digas que otra vez vas a salir a pelear, diría Milk. No te pongas así, solo se trata de unas horas, diría Goku. Eso espero. Recuerda que tienes mucho trabajo que hacer y no quiero que te ausentes por mucho tiempo, diría Milk. Pasarían los días. En un rincón perdido del universo se libraba una batalla que trascendía los límites de la realidad. Goku se encontraba en el centro de la arena celestial rodeado por los 12 dioses de la destrucción. Esto será emocionante, diría Goku. Había sido convocado por Zenosama, el rey de todo, para poner a prueba su fuerza contra los seres más poderosos de la existencia. Goku, siempre ansioso de desafíos, se mostraba con una sonrisa en el rostro y un brillo de emoción en sus ojos. Este idiota se cree que tiene oportunidad contra nosotros, pensaría Kitera molesto ya que odiaba a Goku. Esta pelea va a estar muy emocionante, diría un Zenosama. Sí, con esto decidiremos el destino de los dioses, diría el otro Zenosama. Cada uno de los dioses quedaría aterrado ante las palabras de Zenosama. Se creía que aquel encuentro era un modo de un simple entrenamiento, no que fuese algo que decidiría la continuidad de sus vidas. Gran señor, ¿acaso seremos eliminados si perdemos? Diría Bills desconcertado. Bueno, depende, diría un Zenosama. Sí, depende, diría el otro Zenosama. La razón de este enfrentamiento es evaluar el desempeño de los dioses. Intervendría Daishinkan. El señor Goku, al igual que otros seres, se han vuelto más fuertes, así que considérenlo un llamado de atención. ¿Entonces eso significa que si perdemos seremos destruidos?, diría Jerez. Es una posibilidad, diría Daishinkan. Todos observarían a Goku de manera siniestra. A mí no me miren, hubiesen entrenado, diría Goku. ¡Que comience la pelea!, diría Daishinkan al dar la señal. Los 12 dioses de la destrucción rodearían a Goku, cada uno representando un universo diferente. Sus auras eran abrumadoras, emanando un poder que hacía temblar incluso el espacio-tiempo. Goku, sin embargo, permanecía sereno, listo para dar lo mejor de sí. Nunca pensé que me vería en una situación como esta. Me siento emocionado, pero también aterrado, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue sin perder un solo segundo. Sabía que esta pelea debía de tomársela en serio desde un inicio. Señor Goku, no hace falta recordarle que si notamos que se deja ganar o no pelear realmente en serio, será eliminado a pesar de ser amigo de Zenosama, diría Daishinkan. Lo sé y eso me motiva aún más, diría Goku. La batalla comenzaría finalmente. Goku y los dioses de la destrucción chocaron en un enfrentamiento épico. La energía titilaba en el aire, creando un espectáculo de colores que iluminaba todo alrededor. Los reyes del todo emocionados veían el combate mientras los ángeles analizaban con detenimiento a sus dioses de la destrucción. Algunos de los ángeles estaban orgullosos de sus dioses, mientras que otros se sentían decepcionados de ellos. El mejor caso era Mojito, cuyo dios de la destrucción solo era bueno creando barreras. No puede ser que alguien que tiene la responsabilidad de destruir sea experto en defensa, pensaría Mojito molesto. Te noto tenso, ¿vale?, diría Margarita. Tan solo mira, mi dios de la destrucción, diría Mojito. Todos los dioses atacaban de manera coordinada a Goku, aunque Sidra era quien menos lograba hacer algo. Todos sus ataques eran especialmente débiles en comparación al resto, y era también quien más cansado se veía con pocos minutos de combate. En un momento Goku derribaría a Kitela quitándoselo de encima y se lanzaría con todo hacia Sidra. El dios de la destrucción del universo 9 crearía una barrera para protegerse. Goku la golpearía fuertemente y esta barrera sería destruida. ¡No puede ser!, diría Sidra.
Luego Goku de una patada lanzaría lejos a Sidra. El dios de la destrucción quedaría en el suelo casi sin poder moverse. Los reyes del todo expresarían gestos de disconformidad. Veo que no le ha gustado eso, diría Daishinkan. Sidra es muy débil. Diría un Zenosama. Sí, no sabe pelear. Diría el otro Zenosama. Goku trataría de sacar de la plataforma a Sidra, pero Mosco y Geres se cruzarían en su camino. Ambos lo atacarían con poderosos rayos de ki, pero Goku se cruzaría de brazos resistiendo los ataques. Luego Goku se enfrentaría al dios de la destrucción del universo 1, un ser imponente con la capacidad de desvanecer planetas con un simple gesto. Los puños de Goku se movían con una velocidad asombrosa, pero el dios de la destrucción bloqueaba cada ataque con gracia divina. La batalla era intensa, pero Goku mantenía una sonrisa disfrutando cada momento. Me han dicho que eres uno de los más fuertes. Y veo que no se equivocaron, diría Goku. Después se sumaría Arak, el dios del universo 5, un ser con la habilidad de manipular la realidad misma. Goku se encontraría luchando contra ilusiones y distorsiones mientras esquivaba los ataques de su oponente. Aunque desafiante, Goku demostraría una vez más su habilidad para adaptarse, superando los límites de la realidad con cada movimiento. La batalla continuaba y Goku se enfrentaba a cada dios de la destrucción con determinación y valentía. Los dioses de la destrucción se sorprendieron ante el poder inigualable de Goku. Aunque eran seres supremos, Goku demostraría que la determinación y la superación personal podían superar incluso a los dioses más poderosos. Poco a poco los primeros dioses irían cayendo. Sidra ya no podría pelear, luego Kitela y Geres. Goku se enfrentaba a 9 dioses de la destrucción quienes estaban realmente cansados. Zenosama observaría la batalla con interés, admirando la fuerza y el espíritu indomable de Goku. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. Los 9 dioses de la destrucción se unieron en un último esfuerzo, combinando sus poderes para formar una barrera impenetrable alrededor de Goku. ¿Qué están planeando?, diría Goku atento. La barrera brillaba con una intensidad abrumadora, desafiando incluso la resistencia de Goku. Pero en lugar de retroceder, Goku cerraría los ojos. En ese momento su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada y una energía abrumadora emitida de él. No puede ser que esté usando el Ultra Instinto, diría Bills. Solo le estamos ayudando a ser más fuerte, diría Champa furioso. Goku explotaría su ki al máximo destruyendo aquella barrera. Los dioses de la destrucción no sabían cómo actuar ante tal poder. Miraban con asombro mientras Goku flotaba en el espacio, rodeado por una esfera de energía resplandeciente. Zenosama sonreía, impresionado por la extraordinaria muestra de poder. Goku de un poderoso ataque de ki derribaría a todos los dioses de la destrucción. Muchos de ellos caerían fuera de la plataforma. Solo quedarían Arak, Bills y Bermud. ¡Demonios! Estamos en problemas, diría Bills. No puedo creer que hayas dejado que un mortal sea tan fuerte, diría Bermud. ¿De qué hablas? ¿Qué pasa con Jiren? Diría Bills. Es distinto, diría Bermud. Es lo mismo. Todo esto es nuestra culpa por no avanzar en nuestros entrenamientos, diría Arak. La confianza de nuestros poderes de destrucción y nuestras posiciones nos han llevado a esto. Goku llegaría a los 3 dioses de la destrucción y comenzaría a intercambiar golpes con ellos con gran ferocidad. A pesar del trabajo en equipo, no lograban conectar un solo ataque. Goku golpearía a cada uno de ellos, dejándolos fuera de combate. Aunque Bills era quien se resistía, Bermud y Arak quedarían de rodillas, mientras que el dios de la destrucción del universo 7 luchaba por seguir peleando. Eso es, Bills. Sé que en el fondo eres el más digno de todos de pelear contra mí, diría Goku. No hables como si fueras mejor que un dios, diría Bills seriamente. Bills lograría activar parcialmente el Ultra Instinto. Goku se llenaría de emoción, dado que nunca tuvo la oportunidad de enfrentar a alguien que también lo usara. Ambos se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar ataques de manera feroz. Aunque con el pasar de los minutos Bills iría perdiendo condición. Su Ultra Instinto no era tan perfecto como el de Goku. Finalmente Goku lograría derrotar a Bills, llevándose la victoria. Y el ganador ha sido el señor Goku, diría Daishinkan. ¡Maldición! ¡Nos dejaste en ridículo!, diría Kitela. Señor Kitela, ¿tiene alguna queja?, preguntaría Daishinkan seriamente. No, lo siento, gran señor, diría Kitela. Quiero que todos los universos tengan la oportunidad de crecer y prosperar. Que la paz y la armonía reine en todo el multiverso, diría Goku. Mi objetivo no es ridiculizar a nadie, sino que no se detengan en su entrenamiento. Goku tiene razón, dirían ambos Zenosamas. Si nos disculpan un momento, diría Daishinkan.
Los ángeles irían a la plataforma para curar a sus dioses de la destrucción, mientras Daishinkan dialogaba con los reyes del todo. La pausa haría temer a todos. Señor Bills, eso fue increíble, diría Goku al acercarse hacia él. Fue quien mejor luchó entre todos. Entre fuerza y técnicas, la verdad que lo noto mucho mejor que en nuestro primer encuentro. ¿Ya te derrotó Goku en el pasado? Diría Champa. ¡No seas tonto!, diría Bills furioso. No, nada de eso. Gracias a Bills aprendí a usar el ki de un dios, diría Goku. Ciertamente me humilló, me ganó por mucho. Entonces eres la razón de que Goku sea tan fuerte, diría Jerez molesta. Deberían de agradecer al señor Goku. Luego de lo que pasó con Samas, todos ustedes están vivos gracias a él, diría Whis. ¿De qué estás hablando? Diría Jerez. ¡Cielos, la idea era que no se supiera!, diría Rumosh. Los ángeles lo sabemos, pero nos hemos reservado a los dioses de la destrucción, diría Vados. Luego Daishinkan y Zeno-sama terminarían con su reunión. Darían la noticia de su decisión. Zeno-sama está preocupado por el desempeño de los dioses. No puede permitir que sean tan débiles ante los mortales, diría Daishinkan. Por ello les dará 1 año como plazo para fortalecerse. Cada uno de ustedes debe de ser más fuerte que el señor Goku. ¿Qué?, diría Sidra aterrado. ¿Cómo lo oyeron?, diría Daishinkan. El señor Goku estará obligado a entrenar para no darles ventaja. Si no llegan a su nivel para dentro de 1 año, serán eliminados. Vaya, creo que el señor Champa deberá de ponerse en forma, diría Vados. No puedo creerlo, es una posición muy compleja, diría Bill sorprendido. Cada uno de los dioses regresaría a su universo correspondiente con un sabor amargo en la boca. Tenían 1 año para llegar al nivel de Goku, siendo que este debía de entrenar también. Todos sentían la presión del rey del todo. Habían pasado milenios sin entrenar, y ahora deberían de recuperar el tiempo perdido. ¡No puedo creerlo, estamos perdidos!, diría Champa nervioso. ¿recuerda cuando le decía que no dejara de entrenar? Diría Vados con un tono burlón. No es momento para bromas, tengo que pensar en algo, diría Champa. ¿En entrenar? Diría Vados. No, en otra cosa, diría Champa. ¿En adelgazar? Diría Vados. ¡Ya basta!, diría Champa furioso. Champa se sentaría sobre una roca mientras sujetaba su cabeza. Estaba estresado. Sentía que aquella meta que le puso Zeno-sama era demasiado exigente. No lo entiendo, ¿por qué nos está pasando esto?, diría Champa desesperado. Creo que no ha entendido nada de lo que le dije, diría Vados. No tengo tiempo para lamentos, es momento de poner manos a la obra, diría Champa. Vaya, al fin se decidió por entrenar, diría Vados. Nada de eso, hay que buscar la manera de eliminar a Goku para que esa pelea no se lleve a cabo, así Zeno-sama no nos desaparecerá, diría Champa. Cielos, creo que sería bueno cambiar de dios de la destrucción, pensaría Vados. Mientras tanto Goku daría la noticia a Milk. Ella no se veía nada conforme con el hecho de que Goku debiera de entrenar. No puede ser, Goku. Se supone que no ibas a pelear más que unas horas y ahora resulta que tienes que entrenar, diría Milk furiosa. Lo siento Milk, pero no es cosa mía. Es orden de Zeno-sama, diría Goku. Claro, y tú no estás de acuerdo, diría Milk furiosa. Te recuerdo que si no entreno, Zeno-sama destruirá el universo 7, diría Goku. Por si no te has dado cuenta, soy visto como un ejemplo para los dioses. A mí no me interesa si eres un ejemplo o no. Tu responsabilidad es en tu casa, trabajando y trayendo dinero, diría Milk. Oye Milk, ¿viste lo sucio que está eso?, diría Goku al señalar hacia un lado. ¿Sucio? ¿Dónde? Diría Milk al voltear. En esa distracción Goku desaparecería. ¡Goku! Gritaría Milk furiosa. Goku se encontraba en otra parte de la Tierra. Cielos, cada día es más exigente, diría Goku. Ahora tengo que entrenar. Esos dioses de la destrucción no se quedarán de brazos cruzados. Con mucha emoción Goku comenzaría con su entrenamiento. Por otro lado, Bill se encontraba meditando en su planeta. Estaba concentrándose para dominar el Ultra Instinto. Whis lo observaba con atención. Hace mucho tiempo que no lo veo así de determinado, pensaría Whis. De pronto, Margarita y Vermouth llegarían. ¡Oh, vaya sorpresa! ¡Qué visita tan inesperada!, diría Whis. No te hagas, ¿vale? Diría Margarita. Oye tonto, deja de dormir, diría Vermouth de mal humor. Bill se abriría los ojos lentamente con un aire muy sereno. ¿qué es lo que quieres? Deberías de estar entrenando, diría Bills. Quiero que sepas que todo esto es tu culpa. Nunca debiste de fortalecer a Goku de esa manera, diría Vermouth. No quiero escuchar quejas. Vete a tu universo y no molestes, diría Bill seriamente. Como podrás ver, estoy entrenando.
entrenando, así que no me hagas perder el tiempo. No quieras restar responsabilidad. Esto es por tu culpa, diría Vermont. Si quieres podemos llamar a Zeno-sama para que le plantees tu duda, diría Bills. Vermont se veía nervioso por el comentario de Bills, aunque lo trataba de disimular. Eres un maldito desgraciado, diría Vermont. Margarita, vámonos. Vermont y Margarita se irían de allí sin lograr planear nada. La verdad que tengo que admirarlo. Es el único dios de la destrucción que tiene las cosas claras, diría Whis. Zeno-sama tiene razón, nos hemos confiado de nuestros poderes, diría Bills. Creo que soy uno de los pocos que disfruta de pelear, por eso mi nivel es distinto al resto. Creo que lo mejor será advertir al señor Goku sobre esto, diría Whis. Ve tú, no puedo perder un solo momento para entrenar, diría Bills. Como ordene, diría Whis. Goku estaba en la corporación Cápsula entrenando en una cámara de gravedad aumentada. En ese momento Whis aparecería. Whis, ¿qué sucede?, diría Goku. Señor Goku, veo que está entrenando con mucho entusiasmo, diría Whis. Así es, no quiero que Zeno-sama destruya el universo por quedarme quieto sin aumentar mis poderes, diría Goku. Tengo que darle una advertencia que deberá de tener en cuenta, diría Whis seriamente. No me digas que se trata de los demás dioses de la destrucción, diría Goku seriamente. En efecto, ninguno de ellos está feliz con usted, diría Whis. Era de esperarse, lo leía en sus auras siniestras, diría Goku. Esos sujetos no me quieren para nada, pero eso solo hará más fácil que los golpee con más fuerza. Es bueno oír eso. Aunque le recomiendo que tenga cuidado, diría Whis. No me digas que quieren hacerme daño, diría Goku, pues es una posibilidad bastante fuerte. Ya han visitado al señor Bills para hablar del tema, pero él los ha rechazado, diría Whis. Solo le recomiendo que tenga cuidado y que abra los ojos. Puede pasar cualquier cosa. Whis se iría de allí dejando preocupado a Goku. Aún así el Saiyajin estaba determinado a hacerse más fuerte para enfrentar a los dioses de la destrucción. Como intenten algo contra la Tierra, no llegarán a la fecha de la pelea, diría Goku seriamente. Bill seguía con su entrenamiento de meditación. Whis regresaría informándole lo que había hablado con Goku. En el universo 11, Jiren estaba con Vermont. Había sido convocado por el dios de la destrucción para tener con quién pelear. No tenía más opción que entrenar con mucho empeño, y Jiren era la mejor opción para igualar la dificultad de enfrentarse con Goku. Vermont atacaba con todo lo que tenía a Jiren. Aún así, este esquivaba cada uno de los ataques del dios de la destrucción. Vermont no tenía oportunidad alguna. Los reflejos de Jiren eran espectaculares. No puede ser tan rápido, es como si leyera todos mis movimientos, diría Vermont. Es porque literalmente está leyendo todos sus movimientos, diría Margarita. Jiren en un momento golpearía fuertemente el rostro de Vermont, lanzándolo varios metros lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo e impactaría contra su castillo. ¡Rayos!, diría Vermont. Tienes mucho poder, pero te falta condición física, diría Jiren. Además, estás dejando que tus emociones te dominen. Ya lo sé, diría Vermont. No hace falta que lo sepa, también tiene que ponerlo en práctica, diría Margarita. Luego de eso, Kitela llegaría de visita. Oye, ¿por qué nadie quiere reunirse?, diría Kitela. Es claro, todos temen de meterse con Goku, solo queda entrenar, diría Vermont. No seas tonto, ni en un año llegaremos a su nivel, diría Kitela. Tenemos que matarlo antes del año para que la pelea se cancele. ¿Qué te hace pensar que esa pelea se va a cancelar?, diría Vermont. Es lógico, todo esto se trata de Goku, diría Kitela. Si lo desaparecemos, Zeno-sama no celebrará el combate. Es una estrategia arriesgada, ¿vale? Tiene más que perder que ganar, diría Margarita. Eso es cierto. Un error nos puede costar la vida, diría Vermont. Jiren estaba presente, aunque no le gustaba la presencia de Kitela. Oye, ¿podemos hablar sin que tus mortales estén escuchando?, diría Kitela de manera arrogante. Aquel comentario pondría de mal humor a Jiren. Sería claro en su gesto de disconformidad. Kitela se asustaría por el gesto del guerrero. Mejor me voy, no voy a perder el tiempo aquí, diría Jiren. Vamos, quédate, necesito entrenar, diría Vermont. No creo ser bienvenido, diría Jiren. Jiren se iría de regreso a la tropa del orgullo. Mira lo que hiciste, Jiren me era de utilidad, diría Vermont. Escucha, podemos deshacernos de Goku, diría Kitela. Solo tenemos que atacarlo en su punto débil y hacer enojar a Zeno-sama, diría Vermont. Claro, suena bien. Vamos, habla en serio. ¿Es eso desaparecer dentro de un año?, diría Kitela. Vermont observaría a Margarita esperando un comentario de su parte. A mí no me mire, ¿vale?
¿Es usted el dios de la destrucción? Diría Margarita. Dime qué es lo que tienes en mente. Diría Vermont. Días más tarde, Goku se encontraba entrenando con todas sus fuerzas. Usaba peso de entrenamiento dentro de la cápsula de gravedad aumentada. El sudor corría por su frente dado la gran intensidad de su entrenamiento, hasta que en un momento siente una sensación extraña. Goku con la teletransportación llegaría al cielo. Estaba esperando algo. Creo que está por llegar, diría Goku. De pronto una bola de ki llegaría a Goku con una velocidad desorbitante. Goku la sujetaría justo a tiempo, aunque sería empujado hacia el suelo con una fuerza descomunal. Goku con un gran esfuerzo lograría ir frenándola. Así estaba hasta detenerla. Goku estaba a unos pocos metros del suelo. ¡Maldición, esta energía es muy intensa!, diría Goku cansado. Si llegaba a la Tierra la habría destruido. Goku lanzaría la bola de ki de nuevo hacia el cielo. Una vez lejos estallaría de manera caótica. Esto fue un ataque de los dioses, no hay otra explicación, diría Goku seriamente. Kitela, Geras y Vermund estaban reunidos viéndolo todo. Maldición, tu plan no resultó, diría Vermund. Vamos, estuvo cerca, diría Kitela. Si el resultado es negativo, no tiene sentido festejar que estuvo cerca. Diría Geras. Esto no tiene sentido. Tenemos que entrenar de todas maneras y tratar de rivalizar contra Goku. Al menos lo suficiente para no pasar ridículo. La próxima vez saldrá mejor. Casi lo tomamos por sorpresa, diría Kitela. No habrá próxima vez. Goku a partir de ahora estará atento, así que las conspiraciones se cancelan, diría Vermont. ¡Vamos, no puede ser tan cobarde!, diría Kitela furioso. Champa llegaría. Era quien menos ganas tenía de entrenar. Idiotas, no saben pegarle en donde más le duele, diría Champa. Porque tú seguro que sí, diría Vermont. Conozco personas como Goku. Están presos de sus ideales de justicia. Métete con algo que él crea y será capaz de lo que sea para mantener su pensamiento firme, diría Champa. Ve al grano, diría Kitela. Tengo una forma de hacer que Goku no sea el de siempre, diría Champa con una sonrisa siniestra. Esto no me gusta nada, pensaría Vados. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba aumentando su ki de manera colosal. Whis estaba asombrado por los rápidos progresos que este estaba alcanzando. Vaya, parece que esto de sentirse amenazado por su vida funciona como motivación, diría Whis. Tendré que decirle a Zeno-sama que lo amenace más seguido. Aún no es suficiente, diría Bills al apretar su puño. Necesito más poder. Ha estado trabajando mucho en su ki. Creo que le falta ponerlo mejor en acción, diría Whis. ¿Qué estás esperando? Es hora de pelear, diría Bills. Bills y Whis se pondrían en guardia. Ambos se observaban de manera desafiante. En un instante Bills llegaría a Whis con un fuerte golpe de puño. El ángel bloquearía el ataque con facilidad, aunque la potencia del choque causaría una onda expansiva por todo el planeta. Su fuerza es considerable, pero le falta técnica, diría Whis. Bills explotaría su ki al máximo mientras rodeaba su cuerpo con energía de Hakai. De pronto llegaría a Whis con una serie de golpes consecutivos. El ángel bloquearía cada uno de los ataques, aunque podía sentir en Bills como cada uno de sus golpes era más fuerte que el anterior. De verdad está logrando un progreso considerable, se diría Whis a sí mismo, muy pensativo. La noticia de los intentos de los dioses de la destrucción por eliminar a Goku se extendió rápidamente por todo el universo. En el universo 7, Goku, Vegeta y Gohan estaban al tanto de la situación. Mientras se entrenaban intensamente, Goku reflexionaba sobre la gravedad de la amenaza que enfrentaba. Parece que estos dioses de la destrucción están dispuestos a todo. No puedo subestimarlos, diría Goku. Siempre pensé que esos tipos eran un problema. Ahora más que nunca, Kakaroto, necesitamos estar alerta, diría Vegeta. Papá, ¿qué vamos a hacer?, diría Gohan. Voy a seguir entrenando, Gohan. No puedo permitirme bajar la guardia. Además, estoy seguro de que hay más en juego de lo que conocemos, diría Goku. Goku, ¿no puedes hablar con Zeno-sama de lo que está pasando?, diría Bulma. De seguro entenderá que esto es desleal. Se supone que tienes que entrenar hasta el próximo encuentro, pero estos dioses están jugando sucio. Si hago eso, Zeno-sama podría molestarse tanto que destruiría sus universos. No puedo correr ese riesgo. Después de todo, pagaría gente inocente, diría Goku. Cielos, no lo puedo creer, diría Bulma. De todas maneras, yo estaré aquí, Kakaroto. No olvides que soy más fuerte que tú, diría Vegeta con orgullo. Como digas, Vegeta, diría Goku entre risas. Oye, no te burles de mí, diría Vegeta. Mientras tanto, en el universo 6, Champa discutía con Vados su estrategia para enfrentar a Goku. No podemos vencerlo en una pelea directa. Ese tipo es demasiado fuerte ahora. Necesitamos algo más astuto, diría Champa. Pensé que ya tenía algo en mente. ¿Champa?, diría Vados. Sí, he estado pensando. Goku siempre ha sido un hombre de familia, ¿verdad?
creo que hay una manera de aprovechar eso en su contra. Diría Champa. Entonces, Diría Vados. No sé. Diría Champa al rendirse. Mientras tanto, Goku se encontraba entrenando fervientemente mientras el resto de nuestros amigos estarían atentos a cualquier posible ataque. ¿No tiene sentido que me maten? ¿Qué le dirán a Zeno-sama? Se preguntaría Goku. Si van a hacer algo que impida el torneo, me preocuparía que sea algo extraño. En ese momento, Bermud llegaría al espacio a poca distancia de la Tierra. ¿estás seguro de esto? Diría Margarita. Sí, no es una solución, pero sí dará tiempo. Diría Bermud. Hazlo ahora antes de que alguien nos vea. Como ordene, ¿vale? Diría Margarita. Margarita dejaría caer una bola de energía. Esta al llegar a la atmósfera de la Tierra la recubriría por completo. De esa manera, desde la Tierra solo se vería un resplandor. ¿Qué fue eso? Diría Bulma. Mamá, ¿acaso pasó algo? Diría Trunks. No lo sé, fue un resplandor muy extraño. Diría Bulma preocupada. Con esto ganaremos tiempo. Diría Bermud. Bermud y Margarita se irían de allí dejando todo a su suerte. El hecho de que haya alterado el flujo en el tiempo no quita que debe de entrenar, ¿vale? Diría Margarita. Lo sé, pero hará más fáciles las cosas. Diría Bermud. Momentos después de que ambos regresaran a su planeta, se encontrarían con Jerez, quien estaba esperando a Bermud. ¿Dónde estabas? Te estoy esperando hace horas. Diría Jerez molesta. Solo resolvía unos asuntos. Diría Bermud. Ahora tenemos más tiempo para entrenar. ¿Entrenar? Diría Jerez desconcertada. No me digas que cambiaste de idea. La idea sigue en pie. Diría Bermud. Margarita reflejaría la Tierra en su báculo. Creé una distorsión temporal. Para nosotros pasará un año, pero para Goku serán 6 meses. Diría Bermud. De esa manera tendremos ventaja. Se supone que teníamos que matarlo. Diría Jerez. No hacer esto. No tiene caso matarlo, ya es suficiente. Si seguimos llamando la atención de Zeno-sama, nos desaparecerá antes del nuevo torneo. Diría Bermud. No puedo creerlo. Diría Jerez. Eres un maldito cobarde. Piensa lo que quieras, me tienes sin cuidado. Diría Bermud. Jerez se iría furiosa, esperando que siguieran los planes para detener a Goku, pero ninguno de los dioses de la destrucción se atrevía a tomar acción alguna. El tema con Goku era delicado, y finalmente entenderían que deberían de entrenar sin perder tanto el tiempo. Todos los dioses de la destrucción se enterarían del accionar de Goku, por lo que no les quedaría más que tomar ventaja y entrenar con todas sus fuerzas. Pasarían algunos meses. Yako llegaría a la Tierra, pero su sistema de navegación comenzaría a fallar en cuanto llega a la atmósfera. ¿Qué es lo que sucede con esto? Diría Yako desconcertado. Yako tendría serios problemas. No lograba controlar la nave. Los marcadores se dispararían a números imposibles. Yako estaba a nada de llegar a la corporación cápsula y terminaría escapando de la nave antes de que ésta chocara contra el jardín. Bulma y Vegeta saldrían, viendo a Yako observando la nave. Jaco, ¿qué hiciste? Diría Bulma furiosa. Yo no hice nada. Aquí pasa algo raro. Diría Yako. ¿De qué estás hablando? Diría Bulma furiosa. Yako tomaría un radar y comenzaría a analizar el aire. Ya veo. Distorsión temporal. Por eso mi nave falló. Diría Yako. ¿Distorsión temporal? Diría Bulma. Bulma, ¿estuviste jugando con el tiempo? Preguntaría Yako. Oye, no me acuses de algo que no sabes. Diría Bulma. Entonces explica esto. Diría Yako al mostrarle el radar. Bulma lo revisaría pero no comprendería las métricas. No entiendo. Diría Bulma desconcertada. Bulma, ¿qué fue lo que hiciste? Diría Vegeta. Yo no hice nada, cierra la boca. Diría Bulma furiosa. Nuestros amigos entrarían al laboratorio para comenzar a estudiar la situación. Goku llegaría ya que había sido avisado por Vegeta de que algo no andaba bien. ¿Qué es lo que pasa? Preguntaría Goku. Goku, el tiempo en la Tierra pasa muy rápido. Diría Bulma. No entiendo. Diría Goku. Significa que aquí el tiempo transcurre a una velocidad por 2, mientras que en el resto del universo todo es normal. Diría Yako. De tal manera que aquí 6 meses es igual a un año fuera. No entiendo. Diría Goku. Cielos, eres un idiota. Diría Bulma furiosa. Bulma comenzaría a explicarle la situación con mucha paciencia para que Goku lo entendiera. Mientras tanto vemos a Bills entrenando fervientemente en su planeta. Whis estaba impresionado por el avance del dios de la destrucción. Incluso lo veía cada vez más entusiasmado. Tengo que valorar su esfuerzo. De verdad que le está poniendo empeño, pensaría Whis. El báculo de Whis sonaría. Bulma le daría la noticia de lo que estaba pasando. ¡Oh, por Dios!, diría Whis. Bills aparecería de la nada. ¿Qué es lo que pasa? Preguntaría Bills seriamente. ¡Mire!, diría Whis.
¡Esos desgraciados! diría Bills entre dientes. Esto no lo pienso perdonar. El tiempo fluyó el doble de rápido durante 6 meses, por lo que para el señor Goku fueron 3 meses de entrenamiento, mientras que para el resto fueron 6. Vamos a tener que arreglar esto. Diría Bills seriamente. Bills y Whis llegarían al espacio de la zona de la Tierra. Allí, Whis claramente se daría cuenta de una energía delicada que rodeaba la Tierra. Aquí está el problema, diría Whis. Una barrera de distorsión temporal grado 5. ¡Quítala! Diría Bills. Whis se encargaría de anular aquel efecto y luego llegarían con nuestros amigos. Gracias, eso fue de mucha ayuda. Diría Bulma. Lo hicimos solamente porque fue una intervención de otro dios. Ahora toca averiguar quién fue el tramposo. Diría Bills. Debe de ser alguien que no tiene confianza en sí mismo como para luchar, diría Goku. Goku quedaría asombrado al ver a Bills. Notaría algo extraño en él. Señor Bills, diría Goku. ¿Qué quieres? Diría Bills. Vaya, se lo ve renovado, diría Goku. Ha estado entrenando muy duro. Bills de la nada estaba frente a Goku. Este retrocedería algunos pasos. Es rápido, diría Goku. No voy a dejar que me humilles como la última vez, diría Bills. Así que ve recuperando el tiempo. Yo ya hice mi parte. Oiga, ¿podemos pelear?, preguntaría Goku. Quiero ver qué tan fuerte te has vuelto. Oh, veo que quieres conocer el verdadero poder de un dios de la destrucción, diría Bills con una sonrisa de emoción. Ambos estaban listos para probarse mutuamente, pero Whis se colocaría en medio de ambos. No pueden pelear antes de un torneo, eso va contra las reglas, diría Whis. ¿Acaso quieren hacer enojar a Zeno-sama? Cierto, tienes razón, diría Bills. Goku entrena duro y recupera el tiempo. Recuerda que no puedes usar la habitación del tiempo. No te preocupes, no soy un tramposo como el que hizo esto, diría Goku. Bills y Whis se irían de allí mientras que Goku expresa una sonrisa. Kakaroto, ¿qué te sucede?, preguntaría Vegeta. Esto va a ser realmente emocionante, diría Goku. Por otro lado, los dioses de la destrucción acababan de reunirse por pedido de Bills. Allí el dios de la destrucción del universo 7 dejaría en claro lo que había pasado. Si llego a enterarme de quién de ustedes hizo trampa, lo acusaré con Zeno-sama, diría Bills seriamente. Varios dioses de la destrucción observarían a Vermund. Oiga, no me miren a mí, diría Vermund. Creo que todos te han acusado, diría Bills. Eres un maldito cobarde, juro que cuando acabe el torneo se lo diré a Zeno-sama. No serías capaz de hacerlo, diría Vermund entre dientes. Puedo hacerlo ahora, diría Bills seriamente. Señores, no llegaremos a nada con esto, diría Jerez. Será mejor olvidar este percance y seguir entrenando. Es la orden de Zeno-sama. Como sea, diría Vermund. No tengo nada que hacer aquí. Los dioses de la destrucción regresarían a sus universos preparándose para el torneo. El tiempo pasaría más pronto de lo esperado y llegaría la fecha. Cada uno de los dioses se presentaría en el nuevo torneo. Goku llegaría emocionado por ver el progreso de todos. En este torneo se decidiría la existencia de los dioses según su rendimiento en combate. ¡Vaya, esto será épico!, diría Goku. Veo que todos han entrenado muy duro, diría Daishinkan. Señor Goku, puedo notar que ha incrementado su poder de pelea a pesar de contar con menos tiempo que los demás. Sí, así es, gracias, diría Goku. Un momento, ¿cómo que menos tiempo? Los dioses quedarían aterrados por la revelación de Daishinkan. Estuvimos observando todo, sabemos cosas, diría Daishinkan. Sí, sabemos cosas, diría un Zeno-sama. Cosas sabemos, diría el otro Zeno-sama. No puedo creerlo, siempre lo supieron, pensaría Vermund aterrado. En este nuevo torneo del poder evaluaremos el progreso de los dioses de la destrucción durante un año de preparación. Aquellos que se hayan quedado atrás y no logren sostener una pelea serán eliminados, diría Daishinkan, así que espero que hayan entrenado. ¡Cielos, esto será difícil!, diría Champa. Ese tonto de Vermouth casi lo arruina todo, diría Jerez. El clima era tenso entre los dioses. Los ángeles y los Kaioshin observaban la situación. Solo espero que el señor Bills logre mantenerse en pie, diría el Kaioshin. Oh, si viera lo que ha entrenado no estaría tan preocupado, diría Whis. ¿Lo dice de verdad?, diría el Kaioshin. Algunas personas con algo de motivación logran cosas asombrosas, diría Whis. ¡Que comience el torneo!, diría Daishinkan al dar el aviso. Todos los dioses de la destrucción elevarían su ki al máximo. Goku no lo podía creer, el ambiente de destrucción era colosal. Esto, diría Goku desconcertado.
Likir llegaría a Goku con un golpe de puño que el Saiyajin esquivaría por nada, pero tras moverse recibiría una patada de Sidra que lo lanzaría lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero al detenerse tenía a Arak frente a él que lo atacaría con un fuerte estallido de ki. Goku saldría despedido lejos gritando mientras los dioses de la destrucción lo rodeaban. Bills era el único que no había actuado aún. ¿Qué le pasa a Bills? Preguntarían ambos en Osamas. Creo que está esperando el mejor momento, diría Daishinkan. El rugido del enfrentamiento divino resonaba en todo el torneo del poder. Goku, después de haber sido emboscado por varios dioses de la destrucción, se levantaría sonriendo con emoción. La intensidad del combate era palpable, y todos los participantes estaban ansiosos por demostrar su poder. Parece que Goku tiene problemas, diría un Senosama. Sí, parece que Goku tiene problemas, diría otro Senosama. Recuerde que aún no lo da todo, diría Daishinkan. Bills observaba la escena desde la distancia aún sin participar. Su rostro mostraba una mezcla de seriedad y determinación. Whis desde las gradas mantenía la calma, sabiendo que su pupilo estaba esperando el momento adecuado para intervenir. No solo ha mejorado su nivel físico y su técnica, sino también su espíritu, diría Whis. Ojalá eso hubiese pasado con el señor Champa. Sigue igual que siempre, diría Vados. Goku, rodeado por los dioses de la destrucción, sonreía con confianza. ¡Esto está genial! ¡Vamos a darlo todo!, exclamaría Goku mientras liberaba su energía creando una onda expansiva que alejaría a los dioses de la destrucción. Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios, haciendo temblar la plataforma entera. Ese payaso siempre quiere lucirse, diría Jerez entre dientes. No dejaré que te salgas con la tuya, Goku, diría Vermouth decidido. Sidra, furioso por haber sido menospreciado, cargaría contra Goku con velocidad asombrosa. Sin embargo, Goku esquivaría sus ataques con agilidad, demostrando que su entrenamiento en la distorsión temporal había dado sus frutos a pesar del tiempo de desventaja. Sidra, frustrado, aumentaría su poder y lanzaría una serie de explosivas esferas de energía. Goku las esquivaría con facilidad, contrarrestándolas con un gran ataque de ki que dejaría atónitos a los presentes. Ese tonto se apresuró, diría Jerez. Sidra colocaría una barrera sobre sí mismo, pero esta no lo resistiría por mucho tiempo. La barrera se rompería en miles de pedazos para después arrojar a Sidra lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo, quedando en el borde de la plataforma. ¡Maldición! ¡Estuvo cerca!, diría Sidra. Los otros dioses de la destrucción también se lanzarían al ataque antes de que Goku llegara a Sidra. Pero Goku en su estado mejorado los enfrentaba con astucia y destreza. Sin importar qué hicieran, no lograban conectar un solo ataque sobre Goku. Los dioses de la destrucción se han fortalecido, pero el señor Goku no se queda atrás, diría Daishinkan. ¡Goku es muy fuerte!, dirían ambos en Osamas. Bills, viendo el desarrollo de la batalla, esperaba el momento para unirse. Pasaron tanto tiempo preocupándose de que Goku no se hiciera más fuerte que pudieron haber entrenado y lograr buenos resultados, diría Bills. El tiempo es que los castiga. Goku realizaría una gran explosión de ki quitándose a los dioses de la destrucción. Luego los atacaría uno a uno y los iría sacando de la plataforma. Había renunciado a extender la batalla, dado que los dioses de la destrucción no demostraban estar a la altura de la situación. Poco a poco los dioses irían apareciendo en las gradas mientras caían de la plataforma. ¡No puedo creerlo! ¡Bills no hace nada!, diría Champa. Solo quedaban Bills y Vermouth. El dios de la destrucción del universo 11 era quien mejor manejaba la situación. Aún se mantenía en pie, aunque estaba cansado y lastimado. Bills, eres una sucia rata. Nos dejarás morir a todos para quedar tú solo, diría Vermouth. La diferencia de poder entre ustedes y yo es muy grande. No pienso salvarlos del destino que ustedes mismos han escrito al no haber entrenado, diría Bills seriamente. Vaya, un poco de empatía, diría Goku. Hasta a mí me dieron lástima. Bills es genial, diría un Senosama. Sí, es el mejor dios de la destrucción, diría el otro Senosama. Vaya, parece que tiene mucho que aprender de su hermano, diría Champa. ¡Cierra la boca!, respondería Bills furioso. Vermouth sin dudarlo se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero Goku esquivaba cada uno de sus ataques sin problema alguno. Para Goku, Vermouth era solo un juego. Finalmente Goku le daría un fuerte golpe en su estómago dejándolo sin aliento. Luego lo sujetaría del cuello sin que éste se pudiera mover. Esto te pasa por hacer trampa y distorsionar el tiempo, diría Goku. Goku apoyaría su mano en el pecho de Vermouth y detonaría un gran ataque de ki. Vermouth saldría despedido lejos. Caería en las gradas aunque inconsciente. Bueno, eso fue demasiado, ¿vale?, diría Margarita. Al menos seguimos con vida, diría Champa. No tan rápido,
diría Daishinkan al aparecer frente a los dioses. Senosama está evaluando la situación. Luego de que haya un ganador, verá si los dioses de la destrucción merecen vivir o no. ¡No puede ser! Diría Kitela aterrado. Entonces, ¿todo depende de Bills? Diría Jerez. No, la evaluación es personal. Diría Daishinkan. Todos los dioses quedarían aterrados y sobre todo furiosos con Bills, ya que se había quedado solo y no los había ayudado. Bueno, creo que esta es la verdadera pelea que estaba esperando, diría Goku. Sí, tienes razón. Diría Bills. Todo este tiempo he entrenado fervientemente esperando que un día mi poder supere el tuyo. Ahora te demostraré lo que es un verdadero dios de la destrucción. El cuerpo de Bills comenzaría a emanar energía de destrucción. Goku quedaría impresionado. Sentía la adrenalina por comenzar el verdadero combate. Muy bien, te estoy esperando, diría Goku. Bills se acercaría a Goku con velocidad sobresaliente y lanzaría un poderoso golpe. Goku, sin embargo, no retrocedió. Ambos se encontraron en un choque de puños que generó una onda expansiva que hizo temblar la arena. ¡Vaya! Bills, te has vuelto increíblemente fuerte, exclamaría Goku emocionado por el nivel de poder de su oponente. Bills sonreía mostrando satisfacción. No te subestimes, Goku. He estado entrenando duro para este momento, respondería el dios de la destrucción. La batalla entre Goku y Bills se intensificaba en cada momento, generando un gran espectáculo para todos los dioses. Cada uno demostraría su poder en un enfrentamiento épico. En medio de la batalla, Jerez observaba desde las gradas. Estaba sorprendida por la habilidad de Goku y Bills. Comenzaría a cuestionar la decisión de Bermud de no intervenir directamente, pero sabía que ya no podía cambiar el curso de los eventos. El accionar de Bermud no fue suficiente, todo por confiar en él. Pensaría Jerez furiosa. Senosama y Daishinkan observaba con interés la intensidad del torneo. ¡Esto es emocionante!, exclamaría uno de los Senosamas. ¡Sí, esto es muy emocionante!, diría el otro Senosama. La batalla continúa con Goku impulsado por el deseo de superar sus límites. Entraría en un estado superior. Su energía se elevaría a niveles sorprendentes y los dioses de la destrucción, incluido Bills, quedarían verdaderamente sorprendidos. ¡No puede ser!, diría Bills desconcertado. ¿Qué clase de sujeto es Goku?, diría Jerez impactada. Goku gritaría mientras su ki seguía creciendo. Su cabello del azul comenzaría a aclarar hasta convertirse en color blanco. Bills sabía que debía de tomarse la situación en serio. De esa manera el dios de la destrucción se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un fuerte golpe en su pecho, que si bien había retumbado por toda la plataforma, no había sido suficiente para mover a Goku. ¡No es cierto!, diría Bills desconcertado. Goku de un golpe lanzaría lejos a Bills. Este estaba a nada de caer de la plataforma. Aún así Goku lo alcanzaría y con una patada lo lanzaría a gran altura. Una vez en el cielo, Goku lo lanzaría de nuevo y de un golpe martillo lo derribaría. Goku impactaría en el suelo golpeándose fuertemente. De esa manera Bills generaría un gran pozo con su caída. Vamos, Bills, no me hagas perder el tiempo, diría Goku. Sé que eres mucho mejor que eso. Bills se pondría en pie con lentitud. Se tronaría el cuello listo para pelear. Vaya, me tomaste por sorpresa. Si no me hubiera salvado, habría caído de la plataforma, diría Bills. No pienso arruinar esta pelea por esa regla de caer fuera, diría Goku. Bills, más te vale que ganes, diría Kitela. Es cierto, si ganas puede que Senosama nos perdone, diría Jerez. Míralos, creen que peleo por ellos, diría Bills. No les hagas caso. Esta pelea es entre nosotros, diría Goku. Bills comenzaría a elevar su ki. Cerraría los ojos concentrándose. Su energía morada de Hakai cambiaría por energía blanca, reflejando la esencia del Ultra Instinto. Bills abriría los ojos. Estos estaban completamente iluminados. Goku quedaría sorprendido. Es la primera vez que veo a otra persona usando el Ultra Instinto, diría Goku. De la nada, Bills estaba frente a Goku con su puño listo. Goku se cubriría justo del ataque. Goku se cruzaría de brazos. El ataque impactaría generando una gran estela de luz a lo largo de la plataforma. Luego de eso, ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Los dioses de la destrucción apenas lograban seguir los movimientos de Goku y Bills. Ambos daban lo mejor de sí, demostrando que los límites solo estaban en la imaginación. En un momento Goku y Bills se golpearían fuertemente en el rostro lanzándose lejos. La pelea se veía eterna ya que ambos lo daban todo, pero solo los ángeles veían la verdad. En cualquier momento se acabará la pelea, diría Whis. ¿De qué habla?, diría el Kaioshin. Ambos están usando el Ultra Instinto. Están gastando mucha energía en poco tiempo, diría Vados. Por ende, en cualquier momento uno caerá y el otro sería el ganador.
Tiene que ganar Bills porque es un dios, diría Vermouth. Bien, puede ganar el señor Goku por el hecho de que haya usado el Ultra Instinto antes, ¡No puede ser! diría Kitela rabiado. La batalla seguía con una intensidad majestuosa mientras Goku y Bills lo daban todo. En un momento ambos se lanzarían con una lluvia de bolas de ki que impactarían entre sí. Luego se lanzarían uno al otro comenzando a intercambiar golpes a gran velocidad. Después de varios segundos de ataque, Goku y Bills tomarían distancia. Se veían agotados. Ambos tomarían un poco de aliento antes de continuar. Luego se volverían a acercar para atacarse. Pero los dos perderían el Ultra Instinto cayendo al suelo. ¡No puede ser! ¿Quién ganó? Diría Champa. Goku y Bills se pondrían en pie. Ambos sufrirían de fuertes calambres que no los dejaban moverse. El dolor era insoportable. Era el precio por usar el Ultra Instinto al máximo. ¡Maldición! Solo me faltaba un poco. Diría Bills. Aún así, te ganaré, diría Goku. Ambos se lanzarían con las pocas fuerzas que les quedaban. Se atacarían con las pocas fuerzas que tenían. Sus movimientos eran lentos y agotados. No tenían fuerza ni siquiera para esquivar. El clima se volvía cada vez más tenso mientras se debatían en quién sería el vencedor. Bills lograría golpear a Goku de manera certera. Goku caería al suelo sin poder moverse. Cuando parecía que todo estaba en favor de Bills, el dios de la destrucción caería al suelo por su propio movimiento al atacar. ¡Maldición! ¡Casi no puedo moverme! Diría Bills. Me duele todo, diría Goku. Señor, diría Daishinkan. Que sigan hasta que uno no se pueda mover más, diría un Zenosama. Sí, que sigan, diría el otro Zenosama. Goku se pondría en pie, caminaría con pasos lentos hacia Bills. Bills se levantaría también demostrando que aún podía seguir luchando. Vamos a terminar esto ahora, ¿te parece? Diría Goku al crear una bola de ki en su mano. Sí, me parece bien, diría Bills al crear otra bola de ki en su mano. Ambos se atacarían con un rayo de ki, los cuales impactarían entre sí mientras se desafiaban a duelo. Pasarían 3 años luego de que Goku y los demás derrotaran a Majin Buu. Nuestros amigos vivirían vidas normales, sin imaginarse la visita de una deidad. Bills despertaría de un largo sueño después de muchos años. Señor Bills, ha dormido poco para lo que está acostumbrado, diría Whis. No sé de qué hablas, diría Bills. Deja que me despierte del todo y saldremos a destruir algunos planetas. Horas más tarde, Whis y Bills saldrían a recorrer el universo 7, pero el ángel notaría que el dios de la destrucción estaba muy callado. Señor Bills, lo veo muy serio, diría Whis, pero Bills no contestaría. Señor Bills, levantaría el tono de su voz Whis. ¿Qué? Diría Bills al entrar en sí. Le estoy hablando. Le digo que lo noto muy serio, diría el ángel. ¿Acaso le sucede algo? No quería comentarlo, pero tuve un sueño algo extraño, diría Bills. Soñé que tenía un hijo Saiyajin capaz de usar energía de destrucción. Oh, diría Whis asombrado. ¿Qué significa esa expresión? Diría Bills. Nada. Sonreía Whis como si supiera algo que no quisiera decir. Luego de varias horas, Bills y Whis regresarían a su planeta. Bills tenía la sensación de que Whis sabía algo que no le quería decir. Dime, Whis, ¿hay algo que tenga que saber? Preguntaría Bills. No sé a qué se refiere, diría Whis algo incómodo. No te hagas el tonto. Si hay algo que no puedes hacer es mentir, diría Bills. Mientras tanto, en la Tierra, Goku y Vegeta estarían entrenando. Ambos se atacaban con todo lo que tenían. Te ganaré de una vez por todas para demostrarte que soy el más fuerte, diría Vegeta. Ya quisieras, respondería Goku. Vegeta lanzaría un gran resplandor final hacia Goku. Maldición, Vegeta, de verdad quiere matarme, diría Goku aterrado. Goku estiraría sus manos para contener el ataque. Vegeta se lo estaba tomando muy en serio. Estaba usando toda su energía. Vegeta, no te pases, estamos entrenando, gritaría Goku, pero su aviso no parecía resultar. Poco a poco los brazos de Goku se irían agotando. Era demasiada energía. Maldición, si me muevo de aquí destruirá la Tierra, diría Goku. No puedo dejar que lo haga. De pronto, energía de destrucción saldrían de las manos de Goku. En un momento, todo el ataque desaparecería por completo. ¿Qué fue eso?, se preguntaría Vegeta al ver la destrucción emanar de Goku. En ese momento, Bills sentiría una sensación extraña desde su planeta. Algo pasa, diría Bills alerta. Señor Bills, ¿sucede algo?, preguntaría Whis. Acabo de sentir energía de destrucción. Estoy seguro, diría Bills. ¿Cómo cree? ¿Está seguro?, preguntaría Whis. Lo estoy. Alguien acaba de usar Hakai,
diría Bills seriamente. En la Tierra, Vegeta estaba aterrado por lo que acababa de ver. «Kakaroto, ¿qué fue eso?», preguntaría Vegeta, ya que reconocía la energía de destrucción. Goku golpearía a Vegeta en el rostro. Estaba molesto con él. «Vegeta, esta vez sí te pasaste», diría Goku. «Oye, me golpeas con guardia baja. Eso no vale», diría Vegeta molesto. «Un poco más, y si no me matas a mí, casi destruyes la Tierra. No es gracioso», diría Goku. «Solo estamos entrenando, no es para que te lo tomes tan en serio». «Vaya, cada vez más delicado», diría Vegeta. «Ahora quiero saber cómo aprendiste esa técnica». «¿Técnica?», diría Goku confundido, ya que no entendía de qué hablaba Vegeta. «No te hagas el tonto conmigo, ¿sabes a lo que me refiero?», diría Vegeta. «Esa energía que salió de tu cuerpo desapareció mi ataque. Lo he visto antes, y es muy extraño». «De verdad no sé de qué estás hablando», diría Goku. «Mejor me voy, estás muy alterado». Goku se iría dejando a Vegeta a solas, pero Vegeta tenía una sensación extraña. Sabía que esa energía de destrucción la había visto antes. «Recuerdo al dios de la destrucción visitar el planeta Vegeta», pensaría Vegeta. «Es un tipo de energía negativa que no deja rastro alguno de materia. Se cree que desaparece hasta el alma, sin dejar que la víctima vaya al cielo o al infierno». En el planeta de Bills, el dios de la destrucción aún seguía preocupado por la energía de destrucción que había sentido. «Es cierto, mi sueño», diría Bills. «En mi sueño, tenía un hijo Saiyajin que usaba energía de destrucción». «Demonios», pensaría Whis. «Whis, ¿qué tal ese planeta donde vivían esos salvajes Saiyajin?», preguntaría Bills. «Si se refiere al planeta Vegeta, fue destruido por Freezer hace unos cuantos años», diría Whis. «Ese tonto. Ahora no tendré dónde investigar», diría Bills. «Fíjate dónde está Freezer. Quiero hacerle algunas preguntas». «Freezer está muerto», diría Whis. «¿Qué? ¿Quién podría ser capaz de derrotar a Freezer?», preguntaría Bills. «De seguro fue Majin Buu. Es el único que podría hacerlo». «Nada de eso. El ser que eliminó a Freezer también lo hizo con Majin Buu», explicaría Whis. «No puede ser. Tiene que ser muy poderoso», diría Bills. «¿Quién fue?». «Vaya, convencí a Freezer de destruir el planeta Vegeta y resulta que quedó vivo. Justo ese Saiyajin», pensaría Whis. «Déjame mostrarte», diría Whis. Whis usaría su báculo para presenciar imágenes del pasado. Lograría ver a Goku en Super Saiyajin derrotando a Freezer. «¡Es él!», diría Bills asombrado. «Es el Saiyajin de mis sueños que usaba Hakai». «Ya veo», diría Whis algo apagado. «Whis, ¿acaso sabes algo que no quieras decirme?», preguntaría Bills seriamente. Whis no contestaría. No quería decir la verdad. «Vamos, habla. No me hagas obligarte con Zenosama», diría Bills. «Ay, está bien, pero tendrá que tomar una dura decisión», diría Whis. «No sé si recuerda que los dioses tienen prohibido tener hijos con seres mortales», diría Whis. «Espera. ¡Oh, Dios mío!», diría Bills aterrado. «No es cierto. Dime que no es cierto». «No es cierto», respondería Whis. «¿De verdad?», diría Bills. «Claro que es cierto, tonto», diría Whis de mal humor. «Se lo diré todo». «Entonces, ese sujeto sí es mi hijo», diría Bills. «No puede haber otra explicación». «Hace muchos años, justo antes de tomar su siesta, visitamos el planeta Vegeta. Parece que ese día bebió demasiado vino y pasaron cosas», explicaría Whis. «¿Qué clase de cosas?», preguntaría Bills. «¿Y usted qué cree? ¿Se le ocurre otra manera de tener un hijo?», preguntaría Whis. «Espera, ¿no estarás diciendo que me acosté con una Saiyajin?», diría Bills aterrado. Whis usaría su báculo. Le mostraría una imagen de Jiné. «Fue con ella». «Bueno, al menos fue la única que dejó embarazada», diría Whis. Bills vería a Jiné y se apartaría para vomitar. «¡Dios santo! ¿En dónde tenía la cabeza como para estar con un mortal salvaje?», diría Bills espantado. «Mejor no digo dónde la tenía», diría Whis. «En fin, luego de que usted se durmiera, me enteré que esa mujer estaba embarazada de usted». «Pero ese tal Saiyajin no se parece nada en mí», diría Bills. «Oh, claro que no», diría Whis. «Desde su vientre le di la forma a otro Saiyajin que era pareja de esa mujer. Si no lo hacía, Zenosama se molestaría mucho». «Entonces, ¿lo supiste todo este tiempo?», diría Bills. «No le voy a mentir», diría Whis. «Cuando ese niño nació, sentí que tendría mucho poder. Para que no llamara la atención, le di la recomendación a Freezer de que destruyera el planeta Vegeta». «Espera, ¿le diste una orden a Freezer?», preguntaría Bills. «No, claro que no. Solo dije que había una premonición de una revolución Saiyajin», diría Whis.
Entonces, destruyó el planeta por su cuenta. Intentaste matar a mi hijo. Diría Bills furioso. Créame, si se llega a saber la verdad, ambos morirán en manos de Zenosama, diría Whis. Bills vería la imagen de Goku en su báculo. Aún no creía que ese fuera su hijo. Mi hijo. Diría Bills con orgullo. No estará hablando en serio, diría Whis. Como sea. Diría Bills al acomodarse la garganta. Vayamos hacia él. Si está usando Hakai, deberemos de solucionar esto de alguna manera. Bills y Whis irían en viaje a la Tierra para verse con Goku y ver qué medida tomar. Mientras tanto, Goku estaba cenando en su casa con su familia. Goku, ¿no has comido lo de siempre? ¿Te sucede algo? Preguntaría a Milk. No es nada, es que ando preocupado por Vegeta, diría Goku. ¿Qué hizo ahora ese gruñón? Preguntaría Milk. Nada. Bueno, sí, algo pasó, respondería Goku. Se pasó de la raya entrenando. Si no me mataba a mí, destruía la Tierra. Pobre de mi Goku. Para peor, no tienes con quién más entrenar. Ustedes dos son más fuertes que todos los demás. Diría Milk preocupada. Supongo que seguiré entrenando solo. Vegeta no tiene límites, diría Goku. A veces creo que si pudiera destruir la Tierra, lo haría. En ese momento, Bills y Whis aparecerían de la nada dentro del hogar de Goku. Milk gritaría de terror al ver a ambos desconocidos. Oigan, ¿quiénes son ustedes? Preguntaría Goku en guardia. Papá, ¿qué pasa? Preguntaría Goten al oír los gritos de Milk. Así que ese es tu hijo, diría Bills. Oye, no te atrevas a hacerle daño a mi familia, diría Goku decidido a pelear. Goku, ¿quiénes son? Tengo mucho miedo. Diría Milk. No lo sé, es la primera vez que los veo, diría Goku. Le propongo que salgamos afuera. Tenemos que hablar de un asunto importante, diría Whis. Goku saldría afuera junto con Bills y Whis. Muy bien, digan qué quieren y quiénes son, diría Goku. Y sobre todo, ¿por qué no puedo sentir sus presencias? Esto es algo complicado de decir, diría Bills. Yo soy tu padre. ¿Qué? Diría Goku sin entender. Soy tu padre, diría Bills seriamente. Creo que está algo equivocado, diría Goku. Sé quién es mi padre y es igual a mí. Lo que dice el señor Bills es cierto, diría Whis. ¿Señor Bills? Diría Goku confundido. Claro, qué descortesía. No nos hemos presentado, diría Bills. Yo soy Bills, el dios de la destrucción, y quien me acompaña es mi maestro y sirviente. Su nombre es Whis, diría Bills. Mucho gusto a ambos, diría Goku. Mi nombre es Kakaroto, diría Whis. Al menos ese es el nombre con el que nació. En la Tierra se hace llamar Goku. ¿Cómo lo saben? Preguntaría Goku confundido. Oigan, no sé si confiar en ustedes. No somos enemigos, diría Bills. Rayos, se supone que debía de eliminarlo, pensaría Whis. Esos sentimientos paternos que jamás entenderé. De pronto el Kaioshin llegaría con Kibito. Señor Goku, señor Bills, diría el Kaioshin aterrado. Hola, diría Whis algo ofendido. Lo siento, señor Whis, diría el Kaioshin algo avergonzado por ignorarlo. ¿Se conocen? Preguntaría Goku. Señor Goku, está frente al dios de la destrucción, el ser más poderoso de todo el universo, diría el Kaioshin. Precisamente vino a decirme que... diría Goku, pero sería desmayado por un golpe de puño por parte de Bills. Señor Goku, diría el Kaioshin aterrado. Tengo asuntos que atender con él, diría Bills. Más te vale que no te metas, o te convertiré en una espada como lo hice con tu antepasado. Claro, lo entiendo, diría el Kaioshin. Whis, es hora de irnos, diría Bills. Whis y Bills se irían con Goku directo al planeta del dios de la destrucción. ¿Qué crees que haya pasado? Preguntaría Kibito. No lo sé, pero alguien como Goku con sus deseos de pelear junto con el dios de la destrucción no me da buena espina, diría el Kaioshin preocupado. Creo que lo más sabio será hablar con el señor Vegeta para que esté atento ante cualquier amenaza en la Tierra. Momentos más tarde, Goku despertaría finalmente en el planeta de Bills. ¡Rayos! ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaría Goku al sujetarse la cabeza por un fuerte dolor que lo agobiaba. Al fin despiertas, diría Bills. Goku sin dudarlo se lanzaría hacia Bills con un golpe de puño, pero el dios de la destrucción sujetaría su puño con simpleza. Vaya, veo que eres tan fuerte como me lo habían dicho. Bills, diría eso mientras sonreía un poco. Goku con solo atacar a Bills podía darse cuenta de su gran poder. Después de todo, ahora entiendo por qué eres un dios. Tienes una gran fuerza, diría Goku. Tú también. No podía esperar menos de mi hijo, aquel que derrotó a Freezer y a Majin Buu.
diría Bills. Goku se apartaría de Bills. Aún no comprendía eso de que Bills le dijera que es su padre. Aunque fuera cierto, Goku lo tomaba como una broma. «Deja de decir que eres mi padre. Eso no tiene ningún sentido», diría Goku. «Acompáñame, por favor», pediría Bills. Goku seguiría a Bills al exterior de su castillo. Se daría cuenta que no estaba en la Tierra. «¿Qué lugar es este?», preguntaría Goku confundido. «Es mi planeta, el planeta del dios de la destrucción», decía Bills. «Señor Goku, veo que se ha despertado», diría Whis. «Esperen, ¿estoy muy lejos de la Tierra?», preguntaría Goku. Goku llevaría los dedos a su frente. Buscaría el ki de alguien en la Tierra, pero no encontraría a nadie. «No lo puedo creer. De verdad estamos lejos», diría Goku. «Te lo dije», diría Bills. «Espera, ¿de verdad eres mi padre?», preguntaría Goku. «Cuesta creerlo, pero así es», diría Bills. «Déjame que le contemos una linda historia», diría Whis. Whis y Bills le darían todos los detalles de cuando Bills fue al planeta de Vegeta, menos la parte donde Whis sugería a Freezer destruirlo. «No lo puedo creer. ¿De verdad soy tu hijo?», preguntaría Goku. «Así es. Whis se encargó durante el embarazo de tu madre en cambiar tu apariencia», explicaría Bills. «Como te hemos dicho antes, si el rey del todo se entera de que tuve un hijo mortal, nos destruirá a ambos». «Vaya, cuando me dijiste que eres el dios de la destrucción, pensé que era lo máximo de lo máximo», diría Goku. «No imaginé que hubiera seres más fuertes. Para ser sincero, ni el señor Bills es consciente de los seres que existen en el universo», diría Whis. «Podría haber guerreros muy poderosos que aún no conocemos». «Vaya, eso suena genial», diría Goku. «Me emociona mucho conocer sujetos fuertes». «No tan rápido», advertía Bills. «Tiene que tener algo en claro. Si se llega a saber que usted es hijo del dios de la destrucción, el universo 7 podría desaparecer», diría Whis. «Universo 7», diría Goku. «Ahora hay que explicarle sobre los 12 universos», diría Bills al suspirar. Whis y Bills le explicarían a Goku sobre la existencia de los 12 universos, y además de que cada uno tenía sus dioses de la destrucción y dioses de la creación, más un ángel. Pero eso solo alimentaba el deseo de Goku por conocer seres más fuertes. «Tengo que conocer otros universos. Quiero ver gente muy fuerte», diría Goku emocionado. «Ni lo sueñes», diría Bills. «Si lo haces, podrían darse cuenta de que eres mi hijo». «Vamos, no nos parecemos en nada. Para ser sincero, ni yo me lo creo casi», diría Goku. «El señor Bills tiene razón», diría Whis seriamente. «Además, podría peligrar también mi vida, y eso no lo permitiré». «Oye, no digas que tu sirviente te diga qué hacer», diría Goku. Bills se mostraría molesto. «Usted no tiene idea de la posición que ocupamos los ángeles», diría Whis ofendido. Ya le estaba tomando desprecio a Goku. «Goku, te lo advierto. Si te metes con un ángel, ni siquiera ser un dios de la destrucción te salvará», diría Bills. «¿Es para tanto?», preguntaría Goku. «A pesar de que sea mi sirviente y maestro, no le llego ni a los pies», diría Bills. «¿De verdad eres tan fuerte?», diría Goku cada vez más emocionado. «Ay, qué cosa. Este sujeto es un peligro», pensaría Whis. «Tengo que encontrar la manera de deshacerme de él». «Goku, hijo, ¿quieres saber cómo me enteré que soy tu padre?», preguntaría Bills. «¿Cómo?», diría Goku. «Sentí que usaste energía de Hakai, y eso es algo que tenemos que solventar», diría Bills. «¿Energía de Hakai?», preguntaría Goku. «Es cierto, ahora lo recuerdo, algo pasó». «Lo sabía, usaste Hakai», diría Bills. «Sí, eso creo. Era como una energía violeta que desapareció todo un ataque de ki muy potente», diría Goku. «¿Y alguien más vio eso?», preguntaría Whis. «Bueno, solo Vegeta», diría Goku. «Después de todo fue él quien me atacó». «Vaya, ¿con qué son enemigos?», diría Whis. No, nada de eso. Bueno, antes lo era, pero nos hicimos medio amigos luego de que pasaran cosas, diría Goku. Ahora que lo pienso, él me preguntó qué técnica utilicé. «Bills, tendremos que ir por Vegeta ahora mismo», diría Bills. «Ahora que lo recuerdo, debe ser ese niñito hijo del rey Vegeta, el bastardo que se quedó con la almohada más cómoda de todo el universo». «Señor Goku, por favor,
quédese aquí, pediría Whis. Oigan, ¿acaso nunca podré volver a la Tierra? Preguntaría Goku. Solo será por un tiempo. Te entrenaremos, Diría Bills. Eso me gusta. Quiero ser muy fuerte, diría Goku. No tenía entendido que lo entrenaríamos, diría Whis. Claro, es usuario natural de Hakai. Sí o sí debería ser mi sucesora, dios de la destrucción. Explicaría Bills. De lo contrario, sospecharían. Es la única manera en que si se le escapa un Hakai, no llame la atención. Tengo que deshacerme de Goku cuanto antes, pensaría Whis, ya que no le agradaba nada. Bills y Whis irían en viaje directo a la Tierra, mientras que Vegeta estaba con el Kaioshin y Kibito. Así que de eso se trataba, diría Vegeta. Estoy seguro de que Kakaroto usó Hakai. Me pregunto qué tendrá que ver Bills en todo esto. No lo sabemos, pero como podrá imaginar, alguien como Goku junto a un dios de la destrucción puede ser un peligro, diría el Kaioshin. Solo te pedimos que estés atento a la Tierra, Diría Kibito. Sin Goku, eres el único que podría protegerla. ¡Ja! Solo cuentan conmigo cuando no está el inútil de Kakaroto, Diría Vegeta. Eso me parece algo descortés de parte de ustedes. De pronto Whis y Bills llegarían. Señor Bills, señor Whis, diría el Kaioshin sorprendido. ¿Qué hacen ustedes dos con Vegeta? Preguntaría Bills desconfiando de la situación. Nada, es que solemos estar en la Tierra. Tanto el señor Vegeta como el señor Goku nos han ayudado mucho en el pasado, diría el Kaioshin con nervios. Como sea. Diría Bills de mal humor. Vegeta, tú eres el hijo del rey Vegeta. Preguntaría Bills. Así es. ¿Por qué lo pregunta? Diría Vegeta. Quiero que vengas con nosotros. Invitaría a Bills. Vegeta tendría leves recuerdos de su infancia, de cuando Bills visitaba el planeta Vegeta y causaba el pánico. ¿Acaso sucede algo? Preguntaría Vegeta. Ven y lo sabrás, diría Bills. ¿O acaso planeas oponerte al dios de la destrucción? Para nada, señor Bills, diría Vegeta aterrado. Vegeta sería llevado por Bills y Whis al planeta del dios de la destrucción. Horas más tarde, Vegeta llegaría topándose con Goku. Hola, Vegeta, saludaría a Goku. Vegeta ignoraría a Goku esquivando la mirada a un lado. Vegeta, ¿acaso ustedes dos no se llevan bien? Preguntaría Bills. No le haga caso, solo se hace el orgulloso, diría Goku. ¿Y de ustedes dos? ¿Quién es el más fuerte? Preguntaría Whis. Pues, generalmente lo soy yo, aunque Vegeta me supera por momentos, pero luego lo alcanzo, diría Goku. Oye, insecto, yo soy más fuerte que tú, y lo sabes, contestaría Vegeta furioso. Vegeta, tranquilo, tampoco era para competir. Diría Goku entre risas. Vegeta, imagino que quieres saber por qué estás aquí, diría Bills seriamente. Pues aún no me lo ha dicho, respondería Vegeta. Resulta que el señor Goku es el hijo de Bills, diría Whis. ¿Qué? Eso es imposible, diría Vegeta. ¿Acaso estás llamando mentiroso a Whis? Preguntaría Bills al lanzar una mirada asesina. No, señor, nada de eso, diría Vegeta mientras Goku reía. No te rías, no es gracioso, diría Vegeta furioso. Oye, estás muy tenso, diría Goku. Vegeta, tengo entendido que fuiste testigo de que Goku usó Hakai, diría Bills. ¿Se refiere a esa energía que destruye hasta el último átomo? Preguntaría Vegeta. Asimismo, veo que estás bien informado, diría Bills. Pues, estoy casi seguro de haberlo visto, diría Vegeta. Yo la verdad que ni me di cuenta, diría Goku. Sea lo que sea que haya sido, fue lo que me salvó la vida. Si no, Vegeta me hubiera matado. ¿Eso es cierto? Preguntaría Bills. No, señor, solo está exagerando, diría Vegeta aterrado. Llamas a mi hijo exagerado, decía Bills con un tono siniestro. Rayos, mientras más abro la boca será peor, pensaría Vegeta. Parece que el señor Vegeta le tiene cierto rencor al señor Goku, pensaría Whis. Creo que podré usar eso a mi favor. Quiero ver una pelea entre ustedes dos, diría Bills. Genial, diría Goku. Vegeta, de seguro nos entrenen. Si tú lo dices, respondería Vegeta con frialdad. Goku y Vegeta se pondrían en posición de pelea. Ambos se transformarían sacando todo su nivel. Interesante. Saiyajins que se pueden transformar, diría Bills. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. Luego, se desplazarían a gran velocidad mientras intercambiaban golpes. Parece que estos dos tienen un poder muy parejo,
diría Bills analizando la pelea. A simple vista, es difícil saber cuál de los dos ganaría, diría Whis. Al cabo de varios minutos, ninguno de los dos Saiyajin se rendía. Seguían peleando con todas sus fuerzas. Suficiente, Diría Bills al levantar el tono de su voz. Tanto Goku como Vegeta se separarían el uno del otro. ¿Qué piensa hacer, señor Bills?, preguntaría Whis. Vegeta. Goku es mi hijo, pero si los dioses se enteran de esto, el universo desaparecerá por completo. Diría Bills. Lo comprendo, Diría Vegeta. Goku tiene por naturaleza la capacidad de usar Hakai. Aún está dormido, pero eventualmente lo sabrá usar. Diría Bills. Necesito entrenarlo para Dios de la Destrucción. De esa manera nadie descubrirá que es mi hijo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntaría Vegeta. Ambos entrenarán para Dios de la Destrucción. Diría Bills. No sé si suena una buena idea, diría Goku. A mí, eso de ser un dios, no sé si va conmigo. Necesito que ambos sean mis discípulos. Es la mejor manera de mantener este secreto. Diría Bills. Goku, hijo, sé que no has sido el padre que has querido, pero créeme que esto será lo mejor para ti y para el resto del universo. Maldición, ¿por qué todo tiene que girar siempre en torno a Kakaroto?, pensaría Vegeta. Está bien, si tú lo dices, diría Goku. Al menos sé que nos entrenarás, con eso me conformo. Reía Goku. Durante los próximos días, Goku y Vegeta serían entrenados por Whis, aunque Goku mostraría un avance más rápido que Vegeta, y eso era algo más que notaría. De verdad tiene la sangre de un dios, pensaría Bills. En un momento, Goku y Vegeta estarían apartados entrenando. Señor Bills, pensé que se iba a deshacer de Goku, diría Whis. Recuerde que su existencia peligra la existencia del universo. Creo que mi decisión fue clara. No te atrevas a cuestionarme, diría Bills. Lo siento, pero yo no voy a seguir participando en esto, diría Whis. Llegas a decirle algo a Zenosama, y antes de que me desaparezca le diré las cosas que hacían tú y Vados, diría Bills. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Whis haciéndose el desentendido, aunque era claro que no sabía disimular. No te hagas el tonto conmigo. Que nunca te lo haya dicho no significa que no me haya dado cuenta, diría Bills. El supremo sacerdote estaría muy molesto con ambos. Vaya, supongo que tendré que guardar silencio después de todo, diría Whis. Así me gusta, diría Bills. Tendré que encargarme de Goku con otros métodos, pensaría Whis seriamente. Sabía que tenía que cumplir con su plan en contra de Goku. Whis estaría entrenando por igual a Goku y Vegeta. Ambos demostraban un gran potencial y podrían ser potenciales dioses de la destrucción a pesar de su bajo poder. Solo que Whis tenía otras intenciones. Durante los días de entrenamiento, podía leer en cada una de las acciones de Vegeta su forma de ser con Goku. Más que odiarlo, le tenía envidia y resentimiento. Además que sentía mejor calificado a Vegeta para ser dios de la destrucción que el mismo Goku. Bills vigilaba el entrenamiento de ambos. Quería lo mejor para su hijo Goku, pero sobre todo, que nadie descubriera que se trataba de su hijo. Un día Vados y Champa llegarían de visita. ¿Qué demonios?, diría Bills. Champa, ¿qué quieres?, preguntaría Bills de mal humor. ¿Esa es la manera de saludar a tu hermano?, preguntaría Champa. Maldición, diría Bills. Vaya, llegó visita, diría Whis molesto. Paren el entrenamiento por ahora, ordenaría el ángel. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Tenemos visita, diría Whis. Y ni se les ocurra decir que usted es el hijo del señor Bills, porque lo mato antes de pronunciar alguna palabra. Whis y algunos Saiyajin descenderían para recibir a la visita del universo 6. Hermano, veo que estás entrenando posibles dioses de la destrucción, diría Vados. Son conjeturas algo apresuradas, contestaría Whis. No porque los entrene significa que serán dioses de la destrucción. Pero sí es verdad, diría Goku. Whis golpearía a Goku en las costillas con la punta de su báculo. Guarde silencio, diría Whis. Tengo la sensación de que ocultan algo, diría Champa seriamente. Señor Champa, ese no es asunto suyo, diría Vados. Maldición, Goku abre mucho la boca. Podría revelar algo que lo delate como mi hijo, pensaría Bills. Estamos algo ocupados. Tengo que pedirte que te retires, diría Bills. Ajá, de seguro escondes algo. No puedes mentirle a tu hermano, diría Champa al señalarlo. ¿Hermano?, diría Goku. Whis volvería a golpear a Goku de la misma manera.
Oye, eso duele, diría Goku. Whis lo haría de nuevo. ¿Cuál es la parte de guarde silencio que no entendió? Preguntaría Whis al fulminarlo con la mirada. Ay, si un día soy dios de la destrucción, te despediré, diría Goku. Oye, ese mortal te trata con mucha confianza, diría Champa sospechando algo hacia la actitud de Goku. Oye, no te metas en los asuntos del universo 7, diría Bills de mal humor. Me voy a meter en donde quiero. Sé que eres un idiota y permites la incompetencia de tus mortales, diría Champa furioso. Yo en tu lugar lo desaparecería. Señores, por favor, diría Whis al detener la pelea. Será mejor que se comporten si no quieren que hable con Zenosama sobre qué están peleando de nuevo. Saben perfectamente que el Rey del Todo no le gustan las peleas entre los dioses de la destrucción. Intervendría Vados. Como sea, diría Champa molesto. ¿A qué vienes a todo esto? Preguntaría Bills. Tienes 3 superesferas del dragón en tu universo. Yo las otras 4, diría Champa. No te las daré, respondería Bills al instante. Oye, al menos déjame terminar, diría Champa. Te desafío a un torneo entre los seres más poderosos de nuestros universos. El ganador le dará las superesferas del dragón al otro. No me interesa, puedes irte, diría Bills. Se lo dije, señor Champa. Es una idea muy tonta, diría Vados. Cierra la boca, diría Champa. Bills, eres un cobarde. Sabes que mi universo es más poderoso que el tuyo, diría Champa furioso. Sinceramente, alguien como yo no tiene tiempo para pensar en esas cosas, diría Bills mostrando indiferencia. No te hagas el interesante conmigo, diría Champa. A mí sí me interesa ese torneo. Champa observaría a Goku de manera siniestra. Nadie pidió tu opinión, diría Champa seriamente. Champa señalaría a Goku lanzando un rayo de Hakai desde la punta de su dedo. Al instante, Bills se colocaría enfrente de Goku para protegerlo. Con un golpe desviaría el ataque con facilidad. ¿Qué demonios haces, idiota?, diría Bills fuera de sí. Ve a desaparecer a los seres de tu universo. Proteges demasiado a un mortal, diría Champa seriamente. Es muy extraño, en especial de alguien como tú. Qué lástima. Me habría hecho un favor si lo destruía, pensaría Whis. Vuelve a meterte con un ser de mi universo y lo pagarás muy caro, diría Bills en tono amenazador. ¿Por qué te afectaría tanto que elimine a un simple mortal?, preguntaría Champa. Porque es el más fuerte del universo 7 y fácilmente podría ganarle a cualquiera de los tuyos, diría Bills. Eso significa que aceptas mi desafío, sonreía Champa de manera tramposa. Si es necesario para cerrar tu estúpida boca, lo haré, diría Bills. Se dará el torneo dentro de un mes. Trae a tus mejores hombres y prepáralos, porque estos dos van a destrozar a los tuyos. Si eso crees, reía Champa. Whis, hermano, ¿tienes un minuto? Preguntaría Vados. ¡Claro!, respondería Whis. Whis y Vados se alejarían para tener una conversación privada. ¿Sucede algo?, preguntaría Whis. Ese sujeto llamado Goku, ¿acaso es hijo del señor Bills? Preguntaría Vados. ¿Cómo te diste cuenta?, preguntaría Whis. Se nota a kilómetros, diría Vados. No me digas que tú lo sabías. Nos acabamos de enterar, diría Whis al suspirar. Se supone que debes evitar esas cosas. Para eso eres un ángel. Diría Vados. Fue un accidente, diría Whis. ¿Y cómo fue? ¿Cayó entre las piernas de una mujer Saiyajin? Preguntaría Vados con sarcasmo. Es un poco más complejo, diría Whis. Whis le explicaría de manera breve lo que había pasado con Goku y cómo escapó del ataque del planeta Vegeta, además de que había logrado usar Hakai en una ocasión. Sabes que tu vida corre riesgo si sabe la verdad, y el señor Champa no dudará en hablar, diría Vados. La tuya también, comentaría Whis. Bills sabe cosas. ¿Qué cosas? Preguntaría Vados algo nerviosa, aunque creía saberlo. Parece que el señor se ha enterado de las cosas que hacemos, diría Whis. Dijo que si intentaba eliminar a Goku, me delataría. No puedo creerlo, diría Vados. Tienes que encontrar la manera de deshacerte de él. Tengo una idea, diría Whis al observar a Vegeta. Bills y Champa seguían discutiendo mientras Goku y Vegeta eran espectadores. Vegeta, esto es bueno. Podremos conocer guerreros muy poderosos, diría Goku. No puedo esperar a que llegue ese día. Me muero de la emoción por pelear. Horas más tarde, Champa y Vados se irían dejando solo a nuestros amigos. Al fin se fue, diría Bills al suspirar. Oye, me muero de ganas por ese torneo, diría Goku. Bills golpearía el pecho de Goku. Este tosería sangre. ¿Qué haces?, diría Goku adolorido. Vegeta quedaría aterrado por ver la efectividad del golpe. Lo golpeó sin esfuerzo, pensaría Vegeta. Eres un idiota. Para ser mi hijo eres algo imbécil,
diría Bills. Eso no era necesario, diría Goku al tocar la zona del golpe. Tu actitud casi delata que eres mi hijo, diría Bills. Champa sospechó demasiado, por suerte pude zafar. Por cierto, Whis, ¿de qué hablaban tú y Vados? Preguntaría Bills seriamente. Estaba desconfiado de su ángel. Quería saber si efectivamente los estaba entrenando para dioses de la destrucción, diría Whis. Por suerte también le dije que ambos pueden usar Hakai. ¿No fue algo apresurado? Preguntaría Bills. Habrá un torneo en un mes. Se le puede escapar, diría Whis. Señor Goku, señor Vegeta, será mejor que se tomen esto en serio. Los seres del universo 6 son más poderosos que el universo 7. Eso solo me emociona aún más, diría Goku. Definitivamente tiene el espíritu de un Saiyajin, pensaría Bills. Eso me agrada. Al otro día Goku y Vegeta despertarían en la mañana. Estaban listos para entrenar. Vegeta, ahora que lo pienso, no hemos avisado nada a los demás de que estamos aquí. De seguro estarán preocupados, diría Goku. Eso no me importa, diría Vegeta con frialdad. Vamos, no puedes ser tan indiferente, diría Goku seriamente. Los lazos te atan demasiado. Por eso voy a superarte en este entrenamiento, diría Vegeta. Ya quisieras. Buenos días, diría Whis al llegar. Buenos días, Whis, saludaría Goku. Hoy harán el entrenamiento por separado, diría Whis. ¿Y eso por qué? Preguntaría Goku. Porque soy el maestro y yo lo decido, diría Whis. Los he estudiado y cada uno posee cualidades diferentes, así que los entrenaré por separado con entrenamientos distintos. Bueno, si tú crees que es lo mejor, diría Goku. Señor Goku, diría Whis al señalar su uniforme con su báculo. Goku caería de rodillas al suelo. Casi no se podía mover. ¿Qué demonios?, diría Goku al sentir una enorme fuerza de gravedad. Incrementé la gravedad sobre usted. Vamos a trabajar su resistencia, diría Whis. Diablos, me voy a morir así, diría Goku tratando de ponerse en pie. Deja de llorar, diría Whis. Señor Vegeta, acompáñeme por favor. Whis y Vegeta se apartarían dejando a Goku a solas. A cierta distancia, Whis le confesaría su plan a Vegeta. Imagino que sabe lo peligroso que es que se descubra que el señor Goku es hijo del señor Bills, diría Whis. Sí, también lo tengo claro, diría Vegeta entre dientes. Entonces, si le dijera que usted puede ser un dios de la destrucción, preguntaría Whis. No lo entiendo, diría Vegeta. Entrenaré mal al señor Goku a propósito, y a usted le daré el mejor entrenamiento. Pero tiene que hacer algo por mí, mejor dicho, por el universo, diría Whis. Tiene que superar al señor Goku y asesinarlo en combate, diría Whis con una sonrisa tramposa. Está bien, diría Vegeta con normalidad. Pensé que se trataba de algo más elaborado. Pero, ¿así nada más? ¿Sin remordimientos?, diría Whis desconcertado. Pensaba que Vegeta se resistiría un poco más. Si es para superar a Kakaroto y salvar el universo, no me importa, diría Vegeta. Kakaroto es basura para mí. Vaya, es más frío de lo que pensaba, pensaría Whis. Perfecto, así lo haremos, diría Whis. Solo hay un problema, diría Vegeta. ¿Qué pasará con Bills, el dios de la destrucción? Whis quedaría en silencio. No había contemplado ese detalle, sinceramente porque no le interesaba. Sobra decir que si mato a Kakaroto, Bills me desaparecerá, diría Vegeta. Para ese momento, las cosas estarán más avanzadas, diría Whis. Ambos sabrán usar Hakai, y usted estará tan avanzado que será obligatorio que sea dios de la destrucción. No lo sé, no me inspiras confianza, diría Vegeta. Entonces los entrenaré por igual y dejaré que el señor Goku lo supere como siempre, diría Whis mientras se alejaba de Vegeta. Oye, llamaría Vegeta nervioso. Está bien, confiaré en ti. Veo que eres un sujeto muy inteligente, sonreía Whis. Por cierto, puedo notar que no toleras a Kakaroto, así que quiero preguntarte algo, diría Vegeta. ¿Qué deseas saber?, diría Whis. ¿Tienes algo que ver con la destrucción del planeta Vegeta?, preguntaría Vegeta seriamente. Eso fue obra del señor Freezer. Yo no tengo nada que ver, diría Whis. Es que ahora que lo pienso, decía Vegeta hasta ser interrumpido por el incremento de ki de Goku. Se podía escuchar el grito frenético de Goku. Este estaba elevando su ki más allá de sus límites. Goku, sin usar transformación alguna, había logrado colocarse en pie y caminar, aunque sea de manera torpe. No es posible. Le di una gravedad en su cuerpo para que ni él mismo pudiera resistirla, diría Whis furioso. Los Saiyajin somos buenos para superar nuestros límites, diría Vegeta. Acostúmbrate a eso, terminaría de decir Vegeta seriamente.
Faltaría aún un mes para el torneo entre el universo 6 y 7. Goku y Vegeta estaban dispuestos a dar su mejor esfuerzo, aunque Goku jamás se imaginaría lo que se tejía a sus espaldas. Cada uno de ellos era entrenado por separado. Mientras que Goku recibía entrenamientos riesgosos y sin resultados, Vegeta era quien verdaderamente estaba aprendiendo cosas nuevas. Bills no había dado mucha supervisión a la situación, pero un día notaría a Goku cargando peso, mientras que Vegeta luchaba contra Whis. Qué extraño. Diría Bills sospechando del ángel. Bills se acercaría hasta Goku. Este tenía peso de entrenamiento en sus brazos que apenas lo dejaba moverse. Goku, ¿qué estás haciendo? Preguntaría Bills. Entrenando, diría Goku. Eso puedo verlo. Respondería Bills. Me refiero a tu forma de entrenamiento. Este tipo de ejercicios lo podrás hacer tú mismo sin un maestro. Whis dijo que Vegeta y yo tenemos que entrenar por separado porque somos distintos. Además dice que es un entrenamiento personalizado. Es mucho más eficiente, diría Goku. Ya veo. Diría Bills. Bills señalaría las pesas de Goku. Las desaparecería con Hakai. Goku tropezaría al quedar ligero de golpe. Oye, al menos avisa, diría Goku al caer sentado. ¿Quieres aprender a hacer eso? Preguntaría Bills. ¿Qué cosa? Preguntaría Goku sin comprender a qué se refería Bills. A esto, diría Bills al mostrar una pequeña bola de Hakai. Vaya, eso debe ser Hakai, diría Goku. El Hakai se define como una antienergía y antimateria. En contacto con energía y materia, anula hasta el último átomo de lo que sea. No importa si está vivo o muerto, si es orgánico o inorgánico, todo lo desaparece, diría Bills. Sí, creo recordar esa sensación cuando contrarresté el ataque de Vegeta, diría Goku. Fue como si simplemente desapareciera. Los mortales pueden aprender a crear Hakai. Es un arte. Puede usarse en gran cantidad o cosas específicas. Pero para eso se necesita práctica, diría Bills. En cambio, tú lo traes en la sangre y lo ejecutaste por accidente. Hijo, serás muy poderoso cuando te lo enseñe. Me niego, diría Goku. ¿Qué dices? Preguntaría Bills asombrado. Te agradezco mucho que quieras enseñarme Hakai, pero usarlo será estancarme. Un poder de ese nivel no dejará que eleve mi fuerza, diría Goku. Además quiero derrotar a Vegeta con mis propias manos. Pero hijo, diría Bills asombrado. Observa, diría Goku al señalar a Whis y Vegeta. ¿Crees que no me di cuenta? Whis está entrenando a Vegeta mientras a mí me distrae con entrenamiento físico sencillo, diría Goku. Por eso me acerqué a ti. Sospechaba de eso, diría Bills. Iré a hablar con Whis. No lo hagas, será peor, diría Goku. ¿Qué dices? Preguntaría Bills. Ya me di cuenta que le caigo mal a Whis. Si hablas para que me entrene será peor. Hagamos algo más interesante, diría Goku. ¿Qué quieres hacer? Preguntaría Bills. Entréname tú mismo, pediría Goku. Bills quedaría pensando por algunos minutos. No sabía qué responder. Vamos, di algo, diría Goku. No lo sé. Nunca he tenido a un discípulo. Las pocas veces que quiero que alguien sea fuerte, se lo encargo a Whis, diría Bills. ¿Aunque qué? Preguntaría Goku. Eres el hijo de un dios. Por lo tanto, eso te hace a ti un dios, diría Bills. Aunque mi entrenamiento no sea tan efectivo como el de Whis, de seguro podré despertar ese poder oculto en ti. Vamos, pero si eres el mismísimo dios de la destrucción, diría Goku. De seguro eres mejor que él. Creo que no lo has entendido, diría Bills. Cuando dije que Whis, además de ser mi sirviente, también es mi maestro. No hablaba de alguien que fue mi maestro en el pasado y me ha ayudado a ser más fuerte que él. ¿A qué te refieres? Preguntaría Goku. Whis sigue siendo mi maestro, explicaría Bills. Y aunque no lo creas, no le llego ni a los pies. ¿De verdad? Diría Goku asombrado. Whis puede derrotarme de un solo golpe. Sinceramente no sé por qué los ángeles son maestros y sirvientes de los dioses de la destrucción, pero así es determinado por Zenosama. Si Whis quisiera matarme, solo bastaría con un golpe, diría Bills. Vaya, eso es sorprendente, diría Goku. Whis seguiría entrenando a Vegeta. Aún no se había dado cuenta de que Bills estaba conversando con su hijo. Eso daba a entender aún más firmemente que Whis no le prestaba a Goku la atención que necesitaba para entrenarlo de verdad. En la noche nuestros amigos cenarían antes de irse a dormir. Vaya, hoy ha sido un día muy largo,
diría Whis al servir la comida. Ya lo creo, diría Bills. Por cierto, hay un cambio de planes en cuanto al entrenamiento. ¿A qué se refiere?, preguntaría Whis. A partir de mañana seré yo quien entrene a Goku, anunciaría Bills. Tú encárgate solamente de Vegeta. Vaya, ¿a qué se debe ese cambio?, preguntaría Whis. No he compartido tiempo con mi hijo y creo que sería una buena actividad, diría Bills. Bueno, no veo el problema, diría Whis. Perfecto. Bills no es un buen maestro. Con esto, Vegeta le ganará rotundamente a su hijo y podrá matarlo, pensaría Whis. Al otro día, Goku y Vegeta se levantarían temprano. Bueno, Vegeta, será mejor que te esfuerces. Me haré mucho más fuerte, diría Goku. Vegeta lo ignoraría por completo, dejándolo solo. Luego de algunos minutos, Vegeta comenzaría a entrenar con Whis, mientras que Goku estaba a la espera de su padre. ¡Rayos! No aparece más, diría Goku. Supongo que no puedo quejarme. Siempre fui un padre ausente y tengo lo que merezco. Goku recorrería el castillo buscando a Bills. Finalmente encontraría su habitación. Goku no demoraría en oír sus ronquidos. Ese holgazán se quedó durmiendo, diría Goku. Goku, al entrar en su habitación, encontraría a Bills durmiendo. ¡Oye, despierta! ¡Es hora de entrenar!, diría Goku. Goku se acercaría a la cama de Bills y la patearía. ¡No quiero!, gritaría Bills dormido al lanzar un rayo de ki desde su boca. Goku esquivaría el ataque por poco. ¡Diablos! Eso estuvo cerca, diría Goku aterrado. El rayo de ki impactaría en uno de los relojes de arena explosivos, y por esa acción, todos los demás relojes explotarían. Se escucharía todo desde el exterior. ¿Qué fue eso?, preguntaría Vegeta. Los despertadores del señor Bills. No de importancia, diría Whis. Goku estaba tosiendo por la gran cantidad de humo. También algo herido. ¿Qué demonios son esas cosas?, preguntaría Goku. Bills despertaría de manera perezosa. Apenas lograba abrir los ojos. ¿Qué hora es?, preguntaría Bills mientras bostezaba. Es la hora de entrenar y aún no te has levantado, diría Goku molesto. Vegeta y Whis ya empezaron la jornada y tú aún estás en la cama. ¡Levántate! Solo 5 minutos más, diría Bills al volver a recostarse. ¡Que te levantes!, diría Goku al patear la cama de Bills. Bills caería de la cama, pero se levantaría de mal humor. Se podría ver energía de Hakai recorrer su cuerpo. Los ojos de Bills aterrarían a Goku. Vaya, creo que eso no fue inteligente, diría Goku al dar algunos pasos hacia atrás. Ahora comenzará tu ansiado entrenamiento, diría Bills seriamente. Desde fuera del castillo podían oírse cientos de explosiones. Bills perseguía a Goku por todo el hogar mientras este huía. Horas más tarde vemos a Goku tirado en el suelo. Bills le había propinado una prometedora paliza. Me duele todo, diría Goku. Ahora sí comenzaremos a entrenar, diría Bills seriamente. Espera, déjame descansar, pediría Goku. Nada de eso, ya has perdido mucho tiempo, diría Bills. Pero si el que se durmió fuiste tú, se quejaría Goku al sentarse en el piso. ¿Acaso quieres más de lo mismo? Levántate y no seas perezoso, diría Bills de mal humor. Horas más tarde vemos a Goku y Bills comenzar con su entrenamiento. Muy bien, ¿qué vas a enseñarme?, preguntaría Goku. Primero que nada quiero medir tu poder, así que quiero que pelees con toda tu fuerza, diría Bills. Claro, respondería Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Bills, pero el dios de la destrucción lo atacaría simplemente con su cola. Goku saldría despedido lejos varios metros al recibir el impacto en su rostro. Oye, eso dolió, diría Goku al sujetarse la mejilla. Te acabo de decir que pelees en serio, diría Bills. Quiero que uses esas transformaciones como cuando peleabas con Vegeta. Está bien, tú lo pediste, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo, transformándose en Super Saiyajin 3. Bills estaba impresionado por el gran poder que tenía su hijo, aunque notaba que ese estado consumía gran cantidad de energía. Sorprendente, diría Bills, pero hay una falla en esa transformación. Lo sé, es el costo de energía, diría Goku. No podré solucionar esto hasta mejorar mi resistencia, pero como tú pediste que peleara en serio, aquí estoy. Whis vería de lejos la transformación de Goku. ¿Usted puede hacer eso?, preguntaría Whis a Vegeta. Cierra la boca, respondería Vegeta de mal humor. Bills llegaría de un momento a otro hasta Goku con un golpe de puño en su estómago. Lo dejaría fuera de combate. Goku perdería su transformación y caería inconsciente al suelo. Quizá mi hijo tiene algo de razón. No es buena manera de entrenarlo, pensaría Bills. Whis vería la situación. Sonreía porque sabía que pronto se acercaría el fin de Goku. Ya faltaba tan solo 2 días para el torneo entre el universo 6 y 7. Goku y Vegeta estaban más ansiosos que nunca. Ya verás, hijo.
serás rotundamente más fuerte que Vegeta, diría Bills. Eso espero. ¿Qué tal un combate de prueba?, preguntaría Whis. Me parece una buena idea. Sonreía Vegeta. Goku y Vegeta se colocarían uno frente al otro. Muy bien, será mejor que estés listo, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin 3 sin dudarlo. Te advierto que he mejorado mi resistencia. Ahora mi transformación es más estable, diría Goku. Si me das pelea puedo enseñarte a lograrlo. ¿Para qué alguien como yo necesitaría una transformación así?, preguntaría Vegeta con una sonrisa siniestra. Vegeta cerraría sus ojos y calmaría su respiración. De pronto una aurora rojiza cubriría su cuerpo, a la par de que su cabello se volvía rojo. No es posible, diría Bills asombrado. Así es, como puede ver, el señor Vegeta ahora posee el ki de un dios, diría Whis. ¿Ki de un dios? Pero yo no puedo sentir su presencia, diría Goku. Porque aún te falta, diría Vegeta. Vegeta llegaría a Goku con un simple golpe en su estómago. Goku perdería su transformación y caería derrotado. Si el señor Bills se siente obligado a poner a Vegeta como dios de la destrucción, podría hacer desaparecer a Goku, pensaría Whis. Bien hecho, Vegeta. Te felicito, diría Goku al levantarse con dificultad. ¿No estarás pensando en pelear conmigo en ese estado?, preguntaría Goku. Claro que no, diría Vegeta entre risas. Algunos minutos más tarde Goku iría por Bills. Padre, ya sé cómo superar a Vegeta, diría Goku. Dudo que puedas hacerlo. Además, en el torneo que se viene a nada, quedará en evidencia la diferencia de poder. Lo siento, diría Bills apenado. Ven, voy a enseñarte algo, diría Goku. Goku colocaría su mano en el hombro de Bills y con la teletransportación llegarían al templo de Kamisama. ¿Qué hiciste?, preguntaría Bills asombrado. Es una técnica que Vegeta no sabe. Se llama teletransportación, diría Goku. Vaya, eso es útil. ¿Pero qué hacemos en la Tierra?, preguntaría Bills. Aquí en este templo hay algo llamado habitación del tiempo, diría Goku, donde en el interior pasa un año, mientras que en el exterior solo pasa un día. Eso suena bien. Ahora entremos y enséñeme a obtener el ki de un dios, pediría Goku. Estaba decidido en aprender el ki de un dios, sea como sea. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Bills se entrenarán en la habitación del tiempo? ¿Podrá Goku superar a Vegeta? Y también, ¿Goku llegará a tener el ki de un dios? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.